Muchas personas dicen que aman a Dios, pero se incomodan profundamente cuando Él empieza a hablarles de prosperidad. Dicen confiar en Él, pero tiemblan cuando la idea de abundancia se acerca demasiado a su vida. No porque no la deseen, sino porque en el fondo les enseñaron que prosperar es peligroso, que tener más es sospechoso, que avanzar es egoísta, que crecer es apartarse de Dios. Y así, sin darse cuenta, han levantado un altar silencioso a la escasez, creyendo que eso los hace más espirituales. Pero hoy necesitamos decirlo con claridad, aunque incomode: Dios no glorifica la pobreza, Dios no exalta la miseria, Dios no se complace en verte limitado, sobreviviendo apenas, viviendo con miedo al mañana mientras repites frases piadosas que en realidad esconden resignación. Dios no es un Dios de carencia, es un Dios de propósito, y la abundancia, cuando nace de Él, siempre tiene un para qué. El problema nunca ha sido el dinero. El problema ha sido el corazón desalineado y la mente confundida. El problema ha sido pensar que para amar a Dios hay que rechazar todo crecimiento, que para ser humilde hay que quedarse pequeño, que para ser fiel hay que conformarse. Esa idea no viene del cielo. Viene de una interpretación torcida que ha mezclado textos bíblicos con miedo, culpa y una falsa espiritualidad que llama fe a lo que en realidad es parálisis. Porque una cosa es confiar en Dios, y otra muy distinta es usar a Dios como excusa para no asumir responsabilidad, para no crecer, para no desarrollar lo que Él mismo ya puso en tus manos. Desde el inicio, la Escritura nos muestra a un Dios que bendice, que multiplica, que expande. Un Dios que llama a Abraham y no solo le promete descendencia, sino tierra, influencia y provisión. Un Dios que toma a José, lo saca del pozo, lo forma en el proceso y lo coloca en una posición de abundancia, no para que se gloríe a sí mismo, sino para que salve a naciones enteras del hambre. Un Dios que advierte a su pueblo, no cuando están en escasez, sino cuando están a punto de entrar en la abundancia, porque sabe que el verdadero peligro no es no tener, sino olvidar quién te dio el poder para tener. Y aquí es donde muchos tropiezan. Porque oran por provisión, pero temen la prosperidad. Piden puertas abiertas, pero desconfían cuando Dios las abre de verdad. Claman por bendición, pero cuando la bendición empieza a tomar forma, la sabotean con pensamientos como: esto no es para mí, yo no nací para eso, mejor poquito para no perder a Dios. Como si Dios fuera frágil. Como si el crecimiento fuera más fuerte que Él. Como si la abundancia tuviera el poder de arrancarte de sus manos cuando en realidad es la falta de alineación lo que siempre termina alejando el corazón. Hoy necesitamos confrontar una verdad incómoda: hay personas que no prosperan no porque Dios no quiera, sino porque no están listas para manejar la abundancia sin convertirla en ídolo o sin destruirse por dentro. Y Dios, que es bueno, no entrega herramientas a quien aún no sabe usarlas. No confía recursos a una mente que todavía los ve como identidad, como seguridad o como salvación. Porque la riqueza no es neutral cuando el corazón no está sano. Puede ser bendición o puede ser ruina. Puede ser instrumento del reino o puede convertirse en una cárcel dorada. Por eso este tema no trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo piensas, desde donde deseas y para qué quieres prosperar. Deuteronomio 8:18 dice algo que muchos citan, pero pocos entienden en profundidad: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. No dice que Él te da las riquezas directamente como un acto mágico. Dice que Él te da el poder, la capacidad, la visión, la fuerza mental, la disciplina, la estrategia, la perseverancia, el entendimiento. Y ahí es donde se revela una verdad poderosa: Dios no te prospera para que lo sustituyas, te prospera para que lo representes. No te bendice para que te engrandezcas, te bendice para que seas canal. No te da más para que adores lo que recibes, sino para que con lo que recibes puedas bendecir, sostener, construir y reflejar su carácter. La fe que piensa como pobre nunca prospera, porque no puede sostener lo que pide. Y esto no tiene que ver con cuentas bancarias, tiene que ver con mentalidad.
Hay personas con poco dinero y mentalidad abundante, y hay personas con mucho dinero y mentalidad miserable. La mente pobre no es la que no tiene, es la que vive con miedo constante, con culpa, con desconfianza, con la creencia de que si crece va a perder algo esencial. Esa mente siempre termina autosaboteándose. Porque aunque Dios abra puertas, esa mente las cierra. Aunque Dios provea oportunidades, esa mente las minimiza. Aunque Dios empuje hacia adelante, esa mente se aferra a lo conocido, aunque duela. Este mensaje no es cómodo, y no pretende serlo. Porque sanar la relación con la abundancia requiere confrontar creencias profundas que se han disfrazado de humildad espiritual, pero que en realidad son pactos con el miedo. Requiere dejar de espiritualizar la escasez y empezar a santificar la responsabilidad. Requiere aceptar que Dios no solo quiere salvar tu alma, también quiere ordenar tu mente, sanar tu relación con los recursos y enseñarte a prosperar sin perderte en el proceso. Porque el verdadero peligro no es tener mucho, el verdadero peligro es no saber para qué vives. Hoy abrimos este tema con una pregunta que no puedes evadir: si Dios te confiara más, ¿qué harías con ello? ¿A quién serviría tu abundancia? ¿A tu ego, a tu miedo, a tu necesidad de validación, o al propósito que Él ya puso en ti? Porque hasta que esa respuesta no esté clara, la prosperidad siempre será un terreno inestable. Y Dios no edifica sobre confusión. Dios edifica sobre alineación. Y cuando la mente se alinea, la abundancia deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta poderosa en las manos correctas. Una de las mayores trampas espirituales es creer que rechazar la abundancia te hace más cercano a Dios. Esa idea ha producido generaciones enteras de creyentes sinceros, pero limitados, llenos de buena intención, pero vacíos de impacto. Personas que aman a Dios con el corazón, pero no se atreven a pensar como Él piensa. Y esto es grave, porque Dios no solo mira tu devoción, también mira tu entendimiento. No solo observa cuánto oras, también observa cómo decides, cómo administras, cómo interpretas lo que te sucede y, sobre todo, qué lugar ocupa la provisión en tu mente. Dios nunca tuvo problema con la abundancia. El problema siempre ha sido cuando el ser humano convierte la abundancia en identidad. Cuando lo que tienes empieza a definir quién eres. Cuando la provisión sustituye la dependencia. Cuando el recurso reemplaza la relación. Ahí es donde la bendición se transforma en ídolo. Y por eso muchos, sin darse cuenta, viven en un extremo peligroso, o persiguen el dinero como si fuera su salvador, o lo rechazan como si fuera su enemigo. Pero ninguno de esos extremos es bíblico. Ambos nacen de una mente no alineada. La Escritura es clara y honesta. Nos muestra a hombres y mujeres profundamente prósperos que caminaron con Dios sin idolatrar la riqueza. Abraham fue inmensamente rico y llamado amigo de Dios. Job tuvo abundancia extrema antes y después de la prueba, y Dios mismo lo declara justo. David gobernó con recursos, influencia y poder, y aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. El problema no fue lo que tenían, sino lo que no permitieron que los tuviera a ellos. Porque cuando Dios es el centro, la abundancia encuentra su lugar correcto. Pero cuando la mente no está sana, incluso la bendición puede convertirse en peso. Hay personas que no prosperan porque en el fondo temen perder su espiritualidad si crecen. Temen que Dios los juzgue. Temen que otros los critiquen. Temen repetir historias de corrupción, de abuso, de orgullo que han visto en otros. Y en lugar de sanar esos temores, prefieren quedarse pequeños. No porque Dios lo pida, sino porque así se sienten más seguros. Pero la seguridad no está en tener poco. La seguridad está en tener claridad. Dios no te llama a elegir entre espiritualidad y prosperidad. Te llama a integrar ambas bajo su señorío. Te llama a entender que la abundancia no es un fin, sino una herramienta. Y aquí es donde entra una verdad que pocos predican con claridad: no todo el que ora está listo para administrar. No todo el que pide está preparado para sostener. No todo el que declara entiende lo que implica recibir. Porque prosperar no solo requiere fe, requiere carácter.
requiere madurez. Requiere una mente renovada que no se exalte cuando llega más, ni se derrumbe cuando hay menos. La fe que piensa como pobre no es humilde, es temerosa. Vive anticipando pérdida, no expansión. Vive cuidando lo poco, no multiplicando lo confiado. Vive reaccionando, no creando. Esa fe siempre está a la defensiva, siempre sospecha, siempre se protege. Y Dios no diseñó a sus hijos para vivir a la defensiva. Los diseñó para gobernar con responsabilidad, para administrar con sabiduría, para bendecir con generosidad. Pero eso solo es posible cuando la mente deja de asociar prosperidad con peligro y empieza a verla como responsabilidad. Deuteronomio 8 no es un texto motivacional, es una advertencia profunda. Dios le habla a un pueblo que está a punto de entrar en casas que no construyó, comer de viñas que no plantó y disfrutar de abundancia que no produjo desde cero. Y les dice algo esencial: cuídate de no olvidarte del Señor. No les dice cuídate de prosperar. Les dice cuídate de olvidar. Porque el verdadero riesgo no es tener, es olvidar la fuente. No es crecer, es desconectarte. No es avanzar, es perder la conciencia de dependencia. Y aquí viene una verdad incómoda pero sanadora: Dios no detiene la prosperidad por celos, la detiene por amor. Porque cuando la mente aún no está alineada, más recursos no solucionan nada, solo amplifican lo que ya hay dentro. Si hay miedo, habrá más miedo. Si hay orgullo, habrá más orgullo. Si hay vacío, habrá más vacío. Pero si hay propósito, la abundancia se convierte en multiplicador del bien. Por eso Dios primero trabaja la mente, luego confía la herramienta. Este tema no busca que ames el dinero ni que lo desprecies. Busca que lo pongas en su lugar correcto. Que entiendas que la riqueza es un medio, no un destino. Que la prosperidad no es una prueba de santidad, pero tampoco un pecado. Es una responsabilidad espiritual. Y cuando eso se entiende, la lucha interna se calma. La culpa se rompe. El miedo pierde fuerza. Y la mente empieza a alinearse con una verdad poderosa: Dios no te bendice para que te pierdas, te bendice para que te conviertas en bendición. Y mientras esta verdad empieza a acomodarse dentro de ti, surge una pregunta inevitable que no se puede evadir: ¿qué parte de ti todavía cree que crecer te alejará de Dios? ¿Qué herida, qué experiencia, qué enseñanza distorsionada te hizo pensar que la abundancia es incompatible con la fe? Porque hasta que eso no se sane, la prosperidad siempre será un campo de batalla interno. Y Dios no quiere que luches contra su provisión. Quiere que camines en paz con ella, bajo su dirección. Hay una diferencia profunda entre vivir con poco y pensar como pobre. Vivir con poco puede ser una etapa, una circunstancia, incluso un llamado temporal. Pero pensar como pobre es una prisión mental. Y esa prisión no la construyen las circunstancias, la construyen las creencias. Por eso hay personas que, aun cuando reciben oportunidades, recursos o puertas abiertas, no logran sostenerlas. Algo dentro de ellas sabotea el avance. No porque Dios no provea, sino porque la mente no sabe qué hacer con lo que llega. La mentalidad de pobreza no se mide por el saldo bancario, se mide por la reacción interna frente a la abundancia. Se manifiesta en culpa cuando recibes más de lo esperado. En miedo cuando tienes que invertir. En ansiedad cuando hay que tomar decisiones grandes. En sospecha constante hacia el crecimiento. En la necesidad de justificarte cuando te va bien. Esa mentalidad no viene del Espíritu de Dios. Viene de heridas, de enseñanzas incompletas, de experiencias mal interpretadas y, muchas veces, de una espiritualidad basada en carencia y no en mayordomía. Dios no llama a sus hijos a sobrevivir, los llama a administrar. Y administrar implica pensar. Implica planear. Implica asumir responsabilidad. Pero la fe que piensa como pobre huye de la responsabilidad. Prefiere orar para que Dios resuelva lo que ella no quiere enfrentar. Prefiere esperar un milagro antes que desarrollar disciplina. Prefiere pedir provisión antes que aprender orden.
Y eso no es fe madura, es dependencia infantil. Una dependencia que Dios, con amor, busca transformar. Aquí es donde muchos se incomodan, porque se les dijo durante años que confiar en Dios era no preocuparse por nada. Pero la Biblia nunca enseña despreocupación irresponsable. Enseña confianza activa. Enseña diligencia. Enseña sabiduría práctica. Proverbios está lleno de llamados a la planificación, al trabajo bien hecho, a la previsión. Jesús mismo habló de contar el costo antes de construir. ¿Por qué? Porque la fe genuina no anula el pensamiento, lo redime. La pobreza mental suele disfrazarse de humildad espiritual. Se presenta como no quiero mucho, con poco me basta, Dios sabe lo que necesito. Y aunque esas frases pueden sonar piadosas, muchas veces esconden miedo a crecer, miedo a fallar, miedo a asumir autoridad. Porque crecer implica ser visto. Implica ser responsable. Implica dar cuentas. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Entonces es más cómodo decir que no se desea prosperar, cuando en realidad no se cree capaz de sostenerla. Deuteronomio 8:18 no solo afirma que Dios da el poder para hacer riquezas, también revela por qué lo hace, para confirmar su pacto. La prosperidad, en la Biblia, nunca es un evento aislado. Está conectada con propósito, con herencia, con impacto generacional. Dios no piensa en tu comodidad, piensa en tu influencia. No piensa solo en tu presente, piensa en lo que tu obediencia puede desbloquear para otros. Pero eso requiere una mente que salga del yo y entre en el nosotros. Cuando la fe piensa como pobre, todo gira alrededor de la escasez, no alcanza, no se puede, no es el momento, mejor no arriesgar. Esa fe se vuelve reactiva, defensiva, cerrada. Vive apagando incendios en lugar de construir futuro. Vive mirando atrás en lugar de mirar adelante. Y lo más delicado es que muchas veces justifica esa postura con lenguaje espiritual. Pero Dios no se mueve por lenguaje, se mueve por verdad. Jesús nunca glorificó la pobreza mental. Al contrario, habló de multiplicación, de inversión, de frutos, de talentos puestos a trabajar. En la parábola de los talentos, el problema no fue el que recibió menos, fue el que no hizo nada con lo que tenía. El que actuó desde el miedo fue llamado siervo negligente. No por tener poco, sino por pensar mal. Porque el miedo siempre paraliza la obediencia. Y una mente paralizada no puede administrar abundancia con propósito. Aquí es donde este mensaje se vuelve confrontativo, pero necesario. No todo estancamiento es ataque espiritual. No toda limitación es prueba divina. Muchas veces es el resultado directo de una mente que no ha sido renovada. Una mente que ama a Dios, sí, pero que aún no confía en sí misma como instrumento en sus manos. Una mente que ora mucho, pero decide poco. Que ayuna, pero no aprende. Que declara, pero no actúa. Y Dios no bendice la incoherencia interna. La sanidad comienza cuando dejamos de romantizar la escasez y empezamos a examinar nuestras creencias. Cuando nos preguntamos con honestidad, ¿qué pienso realmente sobre el dinero? ¿Lo veo como amenaza, como salvación o como herramienta? ¿Creo que Dios se glorifica más cuando tengo poco o cuando administro bien? ¿Asocio prosperidad con culpa o con responsabilidad? Estas preguntas no son cómodas, pero son liberadoras. Porque lo que no se confronta, no se transforma. Dios no te quiere pobre para que seas espiritual. Te quiere alineado para que seas efectivo. Quiere que entiendas que la riqueza no te define, pero tampoco te contamina si tu corazón está sano. Quiere que la uses, no que la sirvas. Quiere que la pongas al servicio del reino, no que la conviertas en el reino. Y eso solo ocurre cuando la mente deja de pensar desde la carencia y empieza a pensar desde el propósito. Esta página no busca empujarte a desear más por ambición, sino a soltar el miedo que te impide recibir con madurez. Porque la fe que piensa como pobre nunca prospera, no porque Dios no quiera, sino porque esa fe no sabe qué hacer cuando la provisión llega.
Pero cuando la mente se sana, cuando el propósito se aclara, cuando la identidad se afirma, la abundancia deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta poderosa para bendecir, servir y extender el bien. Y a partir de aquí, la conversación se vuelve más profunda, porque hay algo que debemos confrontar con valentía, la diferencia entre prosperar para bendecir y prosperar para idolatrar. Y esa línea, aunque sutil, define el rumbo completo de la vida espiritual. Prosperar para bendecir y prosperar para idolatrar pueden parecer lo mismo desde fuera, pero espiritualmente son opuestos. Ambos caminos generan recursos, ambos pueden producir crecimiento visible, ambos pueden parecer éxito. La diferencia no está en cuánto tienes, sino en quién gobierna cuando tienes. Porque el verdadero ídolo no es el dinero, es el control que el dinero promete dar. Y ahí es donde muchos corazones se desalinean sin darse cuenta. Idolatrar no siempre significa arrodillarse ante algo. A veces significa organizar toda tu vida alrededor de ello. Pensar en ello constantemente. Tomar decisiones basadas en no perderlo. Sacrificar principios para protegerlo. Justificar actitudes que antes no tolerarías. Cuando la abundancia se convierte en el centro, deja de ser herramienta y empieza a ser Señor. Y Jesús fue claro, no se puede servir a dos señores. No dijo que fuera difícil, dijo que era imposible. El problema es que muchos creyentes no idolatran el dinero en abundancia, lo idolatran en escasez. Le dan más poder del que tiene. Lo convierten en explicación de su paz, de su ansiedad, de su identidad. Si tuviera más, estaría tranquilo. Si ganara eso, podría servir a Dios mejor. Si resolviera esto, entonces sí estaría bien. Ese pensamiento parece lógico, pero es una trampa. Porque pone condiciones a la obediencia. Y Dios no negocia obediencia futura con provisión presente. Prosperar para bendecir nace de un corazón que ya está rendido antes de recibir. Un corazón que entiende que nada le pertenece realmente. Que todo es administrado, no poseído. Que sabe soltar sin resentimiento y recibir sin culpa. Ese tipo de corazón no se impresiona con la abundancia ni se deprime con la escasez. Porque su seguridad no depende de las cifras, depende de la fuente. Y cuando la fuente está clara, el flujo no confunde. Deuteronomio 8 es muy claro al advertir algo que pocos quieren escuchar: el peligro no está en la falta, está en la abundancia mal procesada. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esa frase revela el verdadero ayudador. Porque el corazón siempre narra una historia. Y esa historia puede exaltar a Dios o puede exaltar al ego. La abundancia no crea orgullo, lo revela. Solo amplifica lo que ya estaba dentro. Aquí aparece una verdad incómoda: hay personas que oran por prosperidad, pero no están listas para la visibilidad que trae. Porque prosperar expone. Hace visibles tus decisiones, tus prioridades, tus valores. Hace evidente a quien escuchas cuando nadie te obliga. Por eso muchos se autosabotean justo antes de crecer. No porque no quieran bendecir, sino porque no quieren ser responsables del impacto que vendría con ese crecimiento. Idolatrar la prosperidad también ocurre cuando se convierte en la medida de la bendición. Cuando se asume que si algo crece, Dios lo aprueba, y si algo se frena, Dios lo rechaza. Esa lógica es peligrosa. Porque Dios no se mueve por métricas humanas. A veces permite abundancia para probar el corazón. A veces permite escasez para afinar la obediencia. Y a veces permite procesos largos para sanar motivaciones. La bendición no siempre se ve rápida, pero siempre produce fruto eterno. Prosperar para bendecir implica intención. No ocurre por accidente. Requiere decisiones conscientes, decidir vivir por debajo de lo que ganas, decidir dar sin anunciarte, decidir invertir en personas y no solo en cosas, decidir que tu crecimiento tenga dirección. La abundancia con propósito no pregunta cuánto más puedo acumular, pregunta a quién puedo impactar. Y esa pregunta cambia completamente la forma de administrar.
Aquí es donde la sanidad se vuelve profunda. Porque muchos crecieron viendo el dinero como salvación o como problema, pero nunca como herramienta. O se les enseñó que el dinero resolvía todo, o que el dinero corrompía todo. Ambos extremos son mentiras incompletas. El dinero no salva ni condena. Solo obedece. Amplifica la intención del corazón que lo maneja. Y Dios quiere sanar esa relación para que la abundancia no te domine ni te defina. Cuando prosperas para idolatrar, el miedo nunca se va. Siempre falta algo. Siempre hay amenaza. Siempre hay comparación. Cuando prosperas para bendecir, hay descanso. No porque no haya desafíos, sino porque hay dirección. Sabes por qué haces lo que haces. Sabes para qué estás creciendo. Sabes cuándo decir no, aunque puedas decir sí. Y esa claridad es una forma profunda de libertad espiritual. Esta página marca una línea clara. Dios no está en contra de tu prosperidad, está en contra de cualquier cosa que quiera ocupar su lugar en tu corazón. Y si la abundancia no puede pasar por él antes de llegar a ti, entonces se convierte en peso en lugar de bendición. Pero cuando el corazón está alineado, la prosperidad deja de ser ídolo y se convierte en instrumento. Y en la siguiente parte vamos a tocar una herida aún más sensible, como el miedo espiritualizado bloquea el crecimiento, y por qué muchos confunden prudencia con desobediencia disfrazada de fe. Hay un tipo de miedo que no parece miedo. Se viste de espiritualidad, se disfraza de prudencia, habla con versículos mal entendidos y se justifica diciendo mejor no tentar a Dios. Pero en el fondo no es fe, es temor a crecer. Es el miedo espiritualizado que ha mantenido a muchos creyentes pequeños, limitados y estancados, no porque Dios los quiera así, sino porque nunca aprendieron a confiarle el proceso completo de la abundancia. Este miedo aparece cuando alguien dice, no quiero prosperar mucho, no vaya a hacer que me desvíe. Parece humildad, pero en realidad es desconfianza. Es asumir que Dios puede salvar tu alma, pero no puede guardar tu corazón si tienes recursos. Es creer que la bendición es peligrosa y que la escasez es más segura. Esa idea no viene de Dios. Viene de una teología deformada por el dolor, por malas experiencias o por ejemplos de personas que cayeron cuando crecieron. La Biblia no nos llama a escondernos del crecimiento, nos llama a crecer con raíces profundas. El problema no es subir sin fundamento. El problema no es tener sin carácter. Y por eso Dios no solo quiere darte cosas, quiere formarte mientras te las confía. Porque una bendición sin formación se convierte en carga, pero una bendición con carácter se convierte en plataforma. Muchos usan la palabra prudencia para justificar su desobediencia. Prudencia no es negarte a avanzar cuando Dios te está empujando. Prudencia no es enterrar talentos por miedo a perderlos. Prudencia no es conformarte con menos cuando Dios te está llamando a más impacto. Jesús fue muy claro en la parábola de los talentos, el siervo que no hizo nada fue reprendido, no el que arriesgó y falló. El miedo nunca fue aprobado como excusa espiritual. Aquí entra una verdad que incomoda, hay creyentes que aman la comodidad de la escasez porque no exige responsabilidad. En la falta puedes justificarte. En la limitación puedes culpar a otros. En la pobreza espiritualizada no tienes que tomar decisiones difíciles. Pero cuando prosperas, ya no puedes esconderte. Tus prioridades quedan expuestas. Tus excusas se caen. Tu fe se vuelve visible. Y eso asusta a muchos más de lo que están dispuestos a admitir. El miedo espiritualizado también aparece cuando se confunde dependencia con pasividad. Si Dios quiere, Él lo hará. Esa frase puede ser fe o puede ser evasión. Dios quiere, pero tú participas. Dios provee, pero tú administras. Dios abre puertas, pero tú tienes que caminar. La fe bíblica no es esperar inmóvil, es obedecer en movimiento. Y muchos no avanzan no porque Dios no haya hablado, sino porque el miedo los convenció de quedarse quietos.
Deuteronomio 8:18 no solo habla de recordar a Dios como la fuente del poder para hacer riquezas, también implica responsabilidad. Si Dios te da poder, espera acción. Si Dios te da ideas, espera diligencia. Si Dios te da oportunidades, espera valentía. Recordar a Dios no es cruzarse de brazos, es honrarlo usando lo que Él te confía. El miedo que paraliza no honra a Dios, lo contradice. Hay otro aspecto profundo: muchos temen prosperar porque asocian la abundancia con culpa. Crecieron viendo desigualdad, necesidad, carencias. Y en su interior hicieron un pacto silencioso: si yo tengo más, alguien más tendrá menos. Pero el reino de Dios no funciona por suma cero. La abundancia bien administrada no quita, multiplica. Cuando prosperas con propósito, no compites, contribuyes. No acaparas, distribuyes. No te aíslas, te conviertes en canal. El miedo espiritualizado también se manifiesta como falsa modestia. Minimizar lo que Dios hace, ocultar resultados, pedir perdón por crecer. Pero Dios no se avergüenza de bendecir a sus hijos. Él se glorifica cuando su provisión es evidente y bien usada. No para exaltar personas, sino para mostrar su fidelidad. La pregunta no es si Dios quiere que prosperes, la pregunta es si estás dispuesto a prosperar sin robarle la gloria. Sanar este miedo implica cambiar la narrativa interna. Dejar de pensar que crecer te alejará de Dios y empezar a creer que crecer te exigirá caminar más cerca de Él. Porque la abundancia sin comunión es peligrosa, pero la abundancia con intimidad es poderosa. Dios no quiere que huyas de la prosperidad, quiere que la atravieses con Él al centro. Esta página confronta una raíz silenciosa: no es falta de fe lo que detiene a muchos, es miedo disfrazado de espiritualidad. Y mientras ese miedo no sea sanado, cualquier intento de crecimiento será saboteado desde adentro. Pero cuando el corazón entiende que Dios no solo da, sino que guarda, entonces la fe deja de ser defensiva y se vuelve expansiva. En la siguiente parte vamos a entrar en un terreno aún más profundo: cómo la mentalidad de pobreza se forma incluso en personas que ya tienen recursos. ¿Y por qué pensar como pobre es uno de los mayores bloqueos espirituales para prosperar con propósito? La mentalidad de pobreza no siempre se nota en la cuenta bancaria. Muchas veces vive escondida en la manera de pensar, de hablar y de decidir, incluso en personas que ya tienen ingresos, propiedades o estabilidad. Es posible tener dinero y seguir pensando como pobre. Y esa es una de las trampas más peligrosas, porque mientras la provisión externa crece, el límite interno permanece igual. Y tarde o temprano, la mente siempre arrastra al nivel que cree merecer. Pensar como pobre no significa no tener recursos, significa vivir desde el miedo constante a perderlos. Significa tomar decisiones desde la escasez emocional aunque haya abundancia material. Es guardar cuando Dios te llama a sembrar, es cerrarte cuando Dios te invita a confiar, es reducir la visión para sentirte seguro. La fe que piensa como pobre nunca prospera de manera sostenible, porque aunque suba, se sabotea. Esta mentalidad se forma desde muy temprano. Se aprende viendo carencias, escuchando frases como "eso no es para nosotros", "mejor no sueñes tan alto", "los ricos siempre terminan mal", "el dinero corrompe". Muchas de esas frases se dijeron con intención protectora, pero sembraron límites invisibles. Y cuando esa persona llega a Cristo, recibe salvación, pero no siempre renueva su manera de pensar. Ama a Dios, pero sigue desconfiando del proceso de prosperidad. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de fe. Y uno de los conocimientos más ignorados es cómo Dios ve la provisión. Dios no ve el dinero como un ídolo ni como un enemigo, lo ve como una herramienta. El problema no es la herramienta, es la relación que se tiene con ella. Una mente pobre idolatra la seguridad, una mente sana honra la obediencia. La mentalidad de pobreza también se nota en el lenguaje. Frases como "apenas me alcanza", "siempre batallo", "nunca hay suficiente", "todo es difícil", no son solo descripciones, son declaraciones internas. No se trata de negar la realidad,
se trata de no convertir la carencia en identidad. Porque cuando la escasez se vuelve identidad, cualquier abundancia se siente ajena, incómoda, sospechosa. Hay creyentes que oran por provisión, pero cuando llega una oportunidad que exige riesgo, disciplina o crecimiento, la rechazan. No porque no sea de Dios, sino porque contradice la narrativa interna que han sostenido por años. Dios puede abrir puertas, pero no obliga a cruzarlas. Y muchas puertas se quedan abiertas frente a personas que no se sienten dignas de lo que pidieron. Deuteronomio 8 es claro cuando advierte al pueblo que no olvide a Dios cuando prospere. Pero ese mismo capítulo deja ver que Dios esperaba prosperidad. Él los estaba llevando a una tierra buena, fértil, abundante. El problema no era la riqueza, el problema era la amnesia espiritual. Olvidar de dónde viene todo. La mentalidad de pobreza no solo teme la abundancia, también teme la responsabilidad de recordarle a Dios en medio de ella. Pensar como pobre también significa pensar en corto plazo. Tomar decisiones solo para sobrevivir hoy, sin visión de mañana. Sembrar poco porque se piensa pequeño. Administrar con miedo en lugar de administrar con sabiduría. Y aquí hay una verdad incómoda: Dios no bendice la mentalidad que se rehúsa a expandirse. Él bendice lo que se multiplica, lo que se estira, lo que confía lo suficiente para crecer. Esto no se trata de condenar a quien ha vivido con carencias, se trata de sanar la raíz. Porque la pobreza más profunda no es la falta de dinero, es la falta de esperanza expansiva. Es creer que el futuro siempre será una repetición del pasado. Y Dios es especialista en romper ciclos, no en repetirlos. Pero para romperlos, la mente tiene que alinearse con su verdad. La fe que piensa como pobre ora pidiendo permiso para prosperar. La fe madura entiende que prosperar con propósito es parte del llamado. No para engrandecerse, sino para bendecir. No para idolatrar, sino para administrar. No para presumir, sino para servir. Cuando la mente se renueva, la prosperidad deja de ser amenaza y se convierte en misión. En la siguiente parte vamos a confrontar un punto aún más delicado, cómo incluso el discurso cristiano ha reforzado una teología de escasez que no es bíblica. Y cómo sanar esa distorsión sin caer en extremos ni falsas promesas. Existe una pobreza más peligrosa que la económica, la pobreza teológica. No es la que vacía los bolsillos, es la que encoge la visión de Dios. Y esta pobreza se ha infiltrado silenciosamente en muchos espacios cristianos, disfrazada de humildad, cuando en realidad es desconfianza espiritual. Se ha predicado tanto contra el amor al dinero, que se terminó sembrando miedo a la prosperidad. Y donde hay miedo, no hay libertad. Muchos creyentes crecieron escuchando mensajes que asociaban bendición material con carnalidad y escasez con santidad. Se exaltó el sufrimiento como virtud y se sospechó de todo crecimiento. Sin darse cuenta, se formó una teología donde Dios salva, pero no prospera, perdona, pero no expande, ama, pero mantiene al creyente en lo justo y necesario. Esa imagen no es bíblica, es incompleta. Jesús nunca glorificó la miseria. Nunca enseñó a vivir limitados por miedo. Nunca dijo que la pobreza era señal de mayor espiritualidad. Lo que confrontó fue el apego, la idolatría, la dependencia del dinero como fuente de identidad y seguridad. El problema nunca fue tener, sino servir. Porque no se puede servir a dos señores. Pero tampoco se puede servir a Dios creyendo que Él solo quiere que sobrevivas. La pobreza teológica también se nota en cómo se interpretan ciertos textos. Se toma una advertencia y se convierte en doctrina absoluta. Se toma una historia y se vuelve norma general. Se ignora el equilibrio del mensaje completo. La Escritura habla de contentamiento, sí, pero también habla de multiplicación. Habla de generosidad, pero presupone provisión. Habla de mayordomía, pero solo puede haber mayordomía donde hay algo que administrar. El enemigo no necesita quitarte la fe, solo necesita distorsionar tu entendimiento. Porque una fe mal entendida puede volverse estéril.
Puedes amar a Dios con todo tu corazón y aún así vivir atrapado en una mentalidad que limita lo que Él quiere hacer a través de ti. Y lo más doloroso es que esa limitación se espiritualiza, se justifica, se defiende. Hay creyentes que se sienten culpables por desear estabilidad, crecimiento, descanso financiero. Piensan que eso los hace menos espirituales. Y sin darse cuenta, viven en una tensión constante entre lo que anhelan y lo que creen que deberían anhelar. Esa división interna desgasta la fe. Dios no creó al creyente para vivir dividido, sino alineado. Cuando Dios bendice, no lo hace para alejarte de Él, sino para acercarte más. La bendición no es una prueba de alejamiento, es una prueba de memoria. Deuteronomio 8 no dice no prosperes, dice no olvides. Porque el peligro no está en tener, está en olvidar quien dio. Y solo olvida quien nunca aprendió a depender correctamente. Una teología sana no idolatra la pobreza ni glorifica la riqueza. Entiende que ambas son estados temporales bajo la soberanía de Dios. Entiende que el propósito no es cuánto tienes, sino qué haces con lo que se te confía. La pobreza no te hace más santo, y la riqueza no te hace menos. Lo que define la santidad es la obediencia. Sanar la pobreza teológica implica permitir que Dios corrija la imagen que tienes de Él. No como un padre que apenas da, sino como un padre que provee con intención. No como un Dios que limita por miedo, sino como un Dios que forma carácter para poder confiar más. Porque Dios no entrega herramientas a quien no ha sido formado para usarlas. Y aquí viene una verdad incómoda: muchos oran para que Dios los prospere, pero no permitirían que Él los forme si supieran el proceso que implica. Quieren la bendición sin el trato, la expansión sin la disciplina, la abundancia sin la transformación interna. Pero Dios no separa lo que Él une. Si te va a confiar más, primero va a sanarte por dentro. En la siguiente parte vamos a entrar en el corazón del conflicto, cómo Dios usa la prosperidad como instrumento de formación espiritual, y por qué resistirse a ella puede ser tan peligroso como idolatrarla. Dios no usa la prosperidad como recompensa automática, la usa como herramienta de formación. Esta verdad cambia todo. Porque si la bendición fuera solo un premio por buen comportamiento, muchos la recibirían sin estar preparados, y eso no sería amor, sería negligencia. Dios forma antes de confiar. Y cuando confía, observa no solo lo que haces con el recurso, sino lo que el recurso revela de tu corazón. La prosperidad expone. No crea el carácter, lo muestra. Lo que ya estaba dentro sale a la superficie cuando hay margen, cuando hay holgura, cuando ya no se vive en modo supervivencia. Por eso algunos prosperan y se vuelven soberbios, otros se vuelven generosos, y otros se desorientan. El dinero no corrompe, amplifica. Amplifica valores, heridas, miedos y prioridades. Muchos creen que si tuvieran más, servirían más. Pero no siempre es así. A veces servirían menos, dependerían menos, orarían menos. Dios conoce esa realidad mejor que nadie. Por eso la abundancia no llega cuando se pide, sino cuando se está listo. Y estar listo no significa ser perfecto, significa ser enseñable, consciente, alineado. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios prueba a sus siervos antes de expandirlos. No para humillarlos, sino para alinearlos. Abraham fue probado antes de ser llamado padre de multitudes. José fue probado en escasez, en traición y luego en poder. David fue probado en anonimato antes de ser probado en el trono. En cada caso, el proceso fue más largo que la promoción, porque la formación siempre toma más tiempo que la manifestación. El error común es pensar que Dios retrasa por castigo. No. Muchas veces retrasa por protección. Porque una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en un peso, no en una ayuda. Dios no quiere que la abundancia te arrastre lejos de tu propósito, quiere que te impulse hacia Él. Cuando la prosperidad llega sin propósito, se convierte en distracción. Cuando llega con propósito, se convierte en plataforma. La diferencia no está en la cantidad, sino en la claridad.
¿Para qué quieres prosperar? ¿Qué visión sostendría esa abundancia? ¿Qué impacto tendría más allá de tu comodidad personal? Dios no multiplica lo que solo se consume, multiplica lo que se canaliza. Aquí entra un principio espiritual profundo: Dios da semilla al que siembra, no al que acumula. La Escritura no dice que Dios da semilla al que guarda, sino al que entiende el ciclo. Semilla, cosecha, propósito. Cuando la mente está atrapada en escasez, todo se guarda por miedo. Cuando la mente es renovada, se administra con sabiduría. Muchos creyentes no temen a la idolatría del dinero, temen al vacío que deja soltarlo. Porque nunca aprendieron a confiar de verdad. Nunca aprendieron que Dios sigue siendo Dios cuando hay abundancia, y sigue siendo suficiente cuando hay escasez. La fe madura no depende de la cantidad, depende de la fuente. Dios quiere usar la prosperidad para sanar áreas profundas del alma. Para romper mentalidades de víctima, de sobreviviente, de carencia permanente. No para inflar el ego, sino para restaurar la dignidad. Porque vivir constantemente en carencia también hiere la identidad. Hace creer que no se merece, que no se puede, que no es para uno. Y esa mentira se filtra incluso en la relación con Dios. Cuando Dios prospera, no solo está proveyendo, está diciendo: confío en ti. Y esa confianza tiene peso espiritual. Porque ahora hay más responsabilidad, más decisiones, más impacto. La abundancia no reduce la dependencia de Dios, la redefine. Ya no se depende solo para sobrevivir, se depende para administrar bien. En la próxima parte vamos a tocar una verdad que incomoda aún más: como una fe que piensa como pobre puede bloquear la manifestación del propósito, incluso cuando hay promesas claras. Una fe que piensa como pobre no siempre vive sin dinero, muchas veces vive sin visión. Ese es el problema más profundo. No es la falta de recursos lo que limita el propósito, es una mentalidad entrenada para sobrevivir, no para construir. Y esa forma de pensar puede habitar incluso en personas que oran, ayunan y leen la Biblia, pero que nunca han permitido que Dios transforme su manera de ver la provisión. La pobreza bíblica no es espiritualidad, es una condición que Dios constantemente quiso sacar a su pueblo. Desde el Éxodo hasta la tierra prometida, Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud, quiso liberar a Israel de la mentalidad de esclavo. Pero esa fue la parte más difícil. Porque es posible salir de Egipto físicamente y seguir viviendo en Egipto mentalmente. Cuando el pueblo salió, murmuró. No porque Dios no proveyera, sino porque no proveía como ellos esperaban. Preferían la esclavitud conocida a la libertad que exigía fe. Esa misma tensión existe hoy. Muchos prefieren un salario pequeño pero seguro, una vida limitada pero predecible, una fe que no exige riesgo, antes que una visión que demande crecimiento y responsabilidad. La mentalidad de pobreza se reconoce por el miedo constante a perder. Miedo a perder dinero, estabilidad, control. Por eso se evitan decisiones de expansión, de inversión, de obediencia radical. No se pregunta qué quiere Dios hacer, sino qué se puede perder. Y cuando el miedo gobierna, la fe se encoge. Dios no llama a su pueblo a la imprudencia, pero sí a la valentía. La prudencia sin fe se convierte en estancamiento. La fe sin prudencia se convierte en caos. El equilibrio es obedecer con sabiduría, no esconderse detrás de la cautela como excusa para no avanzar. Muchos dicen confiar en Dios, pero solo hasta donde su cuenta bancaria se los permite. Confían mientras hay margen, pero dudan cuando hay riesgo. Sin embargo, la Biblia muestra una y otra vez que Dios se manifiesta cuando el margen humano se agota. No para humillar, sino para enseñar quién es la fuente real. Una fe que piensa como pobre reduce a Dios a un proveedor de emergencia, no a un socio de visión. Solo se le busca cuando falta algo, no cuando hay oportunidad de expandir el reino. Se ora por pagar cuentas, pero no por impactar vidas. Se agradece lo justo, pero no se sueña en grande. Dios no está en contra de la seguridad, está en contra de la resignación. La resignación espiritual dice: así soy, así me tocó,
así viviré. La fe bíblica dice, esto es temporal, Dios me está llevando a algo mayor. Y esa diferencia cambia la forma en que se toman decisiones diarias. Cuando la mente se renueva, la provisión deja de ser el centro y se convierte en un medio. Ya no se vive obsesionado por retener, sino enfocado en administrar. Ya no se teme perder, porque se confía en la fuente. Ya no se limita el impacto por miedo al fracaso. La fe que prospera no es la que ignora la realidad, es la que la enfrenta con esperanza. No niega los números, pero tampoco se somete a ellos. Sabe que Dios puede usarlo poco, pero también sabe que Dios desea confiarlo mucho cuando hay fidelidad. Jesús no elogió al siervo que enterró el talento por miedo. No lo llamó prudente, lo llamó negligente. Porque el miedo a perder puede ser tan dañino como el amor al dinero. Ambos bloquean el propósito. En la siguiente parte vamos a confrontar una pregunta incómoda: ¿estás preparado espiritualmente para manejar más, o solo lo deseas emocionalmente? Desear más no es lo mismo que estar preparado para recibir más. Y esa diferencia es crucial en el reino de Dios. Muchas personas oran por abundancia, pero pocas se detienen a examinar si su carácter, su mente y su relación con Dios pueden sostenerla sin romperse. Porque la prosperidad no prueba la fe, revela la verdadera condición del corazón. Dios no se niega a bendecir por falta de poder, sino por amor. Porque entregar más a un corazón inmaduro puede destruirlo. La Escritura es clara cuando dice que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Pero ese principio no se limita a dinero, habla de obediencia, de responsabilidad, de integridad cuando nadie mira. Hay personas que dicen, si tuviera más, ayudaría más. Pero no ayudan con lo poco que tienen. Dicen, si Dios me prospera, serviría mejor. Pero no sirven donde están. La abundancia no crea generosidad, la amplifica. Lo que ya eres en pequeño, lo serás en grande. Dios observa cómo administras el tiempo antes de confiarte recursos. Observa cómo hablas cuando no tienes antes de permitirte influencia. Observa si honras a otros cuando no hay reconocimiento antes de darte visibilidad. Porque la prosperidad trae peso, y no todos están listos para cargarlo. La preparación espiritual no es emocional, es formativa. No se basa en entusiasmo, sino en transformación. Implica aprender a decir no cuando podrías decir sí. Implica ordenar hábitos, sanar heridas, romper patrones heredados. Porque muchas limitaciones financieras no son económicas, son emocionales y espirituales. Hay personas que no prosperan porque aún usan el dinero para llenar vacíos que solo Dios puede llenar. Compran para sentirse valiosos, acumulan para sentirse seguros, controlan para sentirse poderosos. Y Dios no alimenta ídolos, aunque tengan forma de necesidad. La pregunta no es si Dios puede bendecirte, es si tu relación con Él es lo suficientemente profunda como para que la bendición no te aleje. Porque la prosperidad sin comunión produce orgullo. Y el orgullo siempre precede a la caída. Deuteronomio advierte claramente, cuando tengas casas, ganado, plata y oro en abundancia, no se eleve tu corazón y te olvides del Señor. El olvido no ocurre de golpe, ocurre lentamente. Se empieza confiando un poco más en lo que se ve y un poco menos en lo que se cree. Estar preparado para más implica aprender a vivir agradecido antes de tenerlo. Implica reconocer a Dios como fuente ahora, no después. Implica aprender a escuchar su voz cuando no hay urgencia, no solo cuando hay crisis. Muchos quieren resultados de reino sin procesos de reino. Quieren cosecha sin siembra, fruto sin poda, autoridad sin obediencia. Pero Dios no se salta procesos, porque en ellos forma el carácter que sostendrá la bendición. La preparación también incluye sanar la relación con el dinero. Dejar de verlo como enemigo o como salvador y empezar a verlo como herramienta. Una herramienta poderosa, sí, pero subordinada a un propósito mayor. Cuando el dinero deja de gobernar, empieza a servir. Hay quienes dicen tener fe, pero viven con ansiedad constante. Oran, pero no descansan. Creen,
pero no confían. Y esa tensión revela que aún no han entregado completamente el control. Porque la fe verdadera produce paz incluso antes de ver resultados. Dios no busca administradores brillantes con corazones divididos. Busca corazones íntegros dispuestos a aprender a administrar. Porque la habilidad se desarrolla, pero la integridad se decide. La abundancia con propósito comienza cuando el yo deja de ser el centro. Cuando las decisiones ya no se toman solo por conveniencia personal, sino por impacto eterno. Cuando se entiende que prosperar no es acumular, sino canalizar. En la próxima parte vamos a tocar un punto sensible pero liberador, como romper definitivamente con el miedo a perder y empezar a confiar en Dios como fuente inagotable. El miedo a perder es una de las cadenas más silenciosas y más poderosas que impiden la verdadera prosperidad. No siempre se nota, no siempre se confiesa, pero gobierna decisiones, paraliza pasos y limita la obediencia. Muchas personas no viven con escasez real, sino con pánico anticipado. No temen lo que falta hoy, temen lo que podría faltar mañana. Ese miedo no nace del vacío financiero, nace de una relación incompleta con Dios como proveedor. Porque cuando Dios no es visto como fuente, cualquier recurso se vuelve frágil. Y lo frágil se protege, se retiene, se controla. Así comienza la idolatría disfrazada de prudencia. Jesús habló más del dinero que de muchos otros temas, no porque fuera central, sino porque revelaba el corazón. Dijo que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No dijo que el tesoro fuera malo, dijo que su ubicación define la dirección del alma. El miedo a perder revela que el corazón está anclado a lo temporal. Confiar en Dios como fuente no es irresponsabilidad, es alineación. No significa gastar sin sabiduría ni dar sin discernimiento. Significa reconocer que lo que llega a tus manos no te pertenece por derecho, sino por asignación. Eres administrador, no dueño. El problema es que muchos administradores viven como propietarios asustados. No preguntan a Dios qué hacer con lo que tienen, solo le piden que no se los quite. Y esa postura bloquea el fluir del reino. Porque Dios no multiplica lo que se retiene por miedo, multiplica lo que se entrega con obediencia. El miedo a perder también está ligado a experiencias pasadas. Quien sufrió carencias profundas, traiciones financieras o quiebras emocionales suele prometerse inconscientemente, nunca más volveré a necesitar. Pero esa promesa, aunque comprensible, se convierte en un voto que compite con la fe. Dios no sana la provisión aumentando números, sana restaurando la confianza. Porque puedes tener mucho y seguir viviendo como si fuera poco. Puedes ganar más y sentirte más inseguro. La escasez más peligrosa no es externa, es interna. La Biblia enseña que el justo no será desamparado ni su descendencia mendigará pan. Pero esa promesa no elimina los desafíos, elimina el abandono. No dice que nunca habrá desiertos, dice que nunca caminará solo. Y aprender eso libera del miedo que aprieta el alma. Cuando el miedo gobierna, la generosidad se vuelve calculada, la obediencia se vuelve selectiva y la fe se vuelve condicional. Se obedece mientras no duela, se da mientras no incomode, se confía mientras no implique riesgo. Pero la fe que no arriesga nunca madura. Abraham tuvo que soltar a Isaac para descubrir que Dios no quería quitarle la promesa, sino revelar su fidelidad. El miedo siempre dice, si lo sueltas, lo pierdes. Dios dice, si lo sueltas, lo redimo. Ese es el punto donde muchos se detienen. Romper con el miedo a perder implica cambiar la pregunta. No es y si no alcanza, es que me está pidiendo Dios ahora. No es y si me quedo sin nada, es confío en Él más que en esto. Esa transición no es automática, es espiritual. La abundancia con propósito no se sostiene con control, se sostiene con dependencia. Dependencia diaria, consciente, humilde. No una dependencia pasiva, sino una relación activa donde Dios guía decisiones, tiempos y prioridades. Cuando Dios es fuente, el dinero deja de ser refugio. Y cuando deja de ser refugio, deja de gobernar.
Entonces la prosperidad puede crecer sin deformar el alma. En la siguiente parte vamos a confrontar una idea incómoda pero necesaria, cómo la mentalidad de pobreza puede coexistir con fe genuina, y cómo Dios quiere sanarla sin condenarte. La mentalidad de pobreza no siempre se nota en lo que se tiene, sino en cómo se piensa. Hay personas con recursos que siguen tomando decisiones desde el temor, la carencia y la culpa, y hay personas con pocos recursos que caminan con una confianza profunda en Dios. Por eso la pobreza más peligrosa no es económica, es espiritual y mental. La fe que piensa como pobre no prospera, no porque Dios la rechace, sino porque no logra recibir lo que Dios quiere confiarle. Dios no entrega herramientas a quien no sabe usarlas, ni multiplica aquello que se usará para levantar muros en lugar de puentes. La mentalidad de pobreza se manifiesta cuando se ve la abundancia como amenaza, cuando se asocia el crecimiento con corrupción, cuando se cree que prosperar es alejarse de Dios. Esa idea no viene del Evangelio, viene de interpretaciones rotas, de heridas no sanadas y de ejemplos mal entendidos. Jesús nunca glorificó la miseria. Él se acercó a los pobres, pero nunca les dijo que su pobreza era virtud. Les ofreció dignidad, restauración, provisión y propósito. Y cuando envió a sus discípulos, no los envió a mendigar, los envió a manifestar el reino. El problema es que muchos confunden humildad con pequeñez, sencillez con limitación, dependencia con pasividad. Pero la Biblia no enseña a pensar menos de uno mismo, enseña a no pensar de uno mismo más de lo que conviene. Eso es equilibrio, no escasez. Deuteronomio 8:18 dice algo que rompe esquemas: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. No dice que la riqueza sea el fin, dice que el poder viene de Dios. El enfoque no está en el dinero, está en la fuente. Dios no teme bendecirte. Teme que olvides de dónde vino la bendición. Por eso el pasaje continúa advirtiendo sobre el orgullo, la autosuficiencia y la desconexión espiritual. La abundancia sin memoria se convierte en idolatría. La abundancia con memoria se convierte en instrumento del reino. La mentalidad de pobreza suele protegerse con frases espirituales: con poco estoy bien, Dios conoce mi corazón, no quiero riquezas. Pero muchas veces esas frases esconden miedo al fracaso, miedo a la responsabilidad, miedo a ser visto, miedo a administrar algo mayor. Prosperar implica rendición, no control. Implica aprender, crecer, equivocarse, corregir y volver a intentar. Implica exponerse. Y eso asusta más que la escasez conocida. Por eso muchos prefieren la pobreza cómoda a la abundancia desafiante. Dios no quiere que prosperes para demostrar algo, quiere que prosperes para bendecir a otros. Para sostener, para levantar, para enviar, para sanar, para construir. La abundancia con propósito siempre mira hacia afuera, nunca se encierra en sí misma. Cuando la mente es sanada, la prosperidad deja de ser un tema incómodo. Ya no se persigue, se administra. Ya no se idolatra, se honra. Ya no se teme, se ordena bajo la voluntad de Dios. La sanidad de la mente es el puente entre la fe genuina y la prosperidad sostenible. Sin ese puente, cualquier crecimiento se vuelve peligroso. Con ese puente, incluso lo poco puede multiplicarse con impacto eterno. En la última parte vamos a cerrar este mensaje con una confrontación amorosa, cómo pasar de la intención a la acción, de la revelación a la obediencia práctica. Y cómo caminar una prosperidad que glorifique a Dios sin destruir tu corazón. Este mensaje no termina con una promesa, termina con una invitación. Porque la prosperidad bíblica no es una idea que se aplaude, es un camino que se camina. Y ese camino empieza cuando decides dejar de huir de la responsabilidad que Dios quiere confiarte. Tal vez has orado pidiendo provisión, pero has evitado el proceso. Has pedido puertas abiertas, pero has cerrado tu mente. Has pedido multiplicación, pero has enterrado talentos por miedo, por culpa o por falsas ideas espirituales. Hoy Dios no viene a condenarte, viene a despertarte. La abundancia con propósito exige algo incómodo: rendir la mentalidad que te protegía del riesgo,
pero también te robaba el crecimiento. Exige dejar de llamar humildad a la resignación y fe a la pasividad. Exige aprender a pensar como hijo, no como esclavo. Dios no busca personas perfectas para confiarles recursos, busca corazones alineados. Busca personas que entiendan que todo lo que reciben es para administrar, no para poseer. Personas que saben disfrutar sin apegarse, crecer sin olvidar, prosperar sin perder el alma. Jesús lo dijo con claridad: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. El problema no es tener recursos, es cuando los recursos te tienen a ti. El problema no es crecer sin raíz. El problema no es prosperar sin propósito. Por eso este mensaje no es una invitación a perseguir dinero, es una invitación a sanar la relación con la provisión. A dejar de verla como salvación o amenaza y empezar a verla como herramienta. A entender que la riqueza no define tu valor, pero sí revela tu mayordomía. Tal vez vienes de generaciones donde la escasez fue normalizada, donde el sacrificio se confundió con sufrimiento, donde la fe se mezcló con miedo. Dios no te juzga por eso, pero sí te invita a romper ciclos. Porque lo que no se sana, se hereda. Romper la mentalidad de pobreza no es negar tu historia, es redimirla. Es decir, hasta aquí llegó el límite, hasta aquí llegó la culpa, hasta aquí llegó el temor. A partir de ahora, camino con Dios hacia una prosperidad que bendice, no que encierra. La fe que prospera con propósito es una fe que actúa. Que aprende, que se prepara, que toma decisiones alineadas. No improvisa, no decreta sin obedecer, no espiritualiza la irresponsabilidad. Confía en Dios, pero también honra los principios. Deuteronomio 8:18 no es una promesa aislada, es una advertencia con esperanza. Dios te da el poder para hacer riquezas, pero también te recuerda que ese poder viene de Él. No para inflar el ego, sino para expandir el reino. No para compararte, sino para contribuir. Cuando la mente se alinea con Dios, la prosperidad deja de ser una obsesión y se convierte en consecuencia. Ya no te defines por lo que tienes, te defines por lo que administras. Ya no temes perder, porque sabes en quién confías. Hoy Dios te llama a revisar tus motivaciones, no tus cifras. A revisar tu obediencia, no tus resultados. A revisar tu disposición, no tu pasado. Porque el reino no se construye con cantidad, se construye con fidelidad. Si tienes poco, sé fiel. Si tienes mucho, sé generoso. Si estás creciendo, sé humilde. Si estás esperando, sé diligente. En cada etapa hay una forma de honrar a Dios con lo que se te confía. Este mensaje cierra, pero el proceso apenas comienza. La abundancia con propósito no se decreta, se cultiva. Se cultiva en la mente, en el corazón y en las decisiones diarias. Se cultiva cuando eliges pensar como hijo y no como huérfano. Cuando eliges obedecer incluso cuando no ves resultados inmediatos. Dios no te llama a idolatrar la provisión, te llama a reflejar su carácter a través de ella. A bendecir sin miedo. A prosperar sin culpa. A crecer sin perder el alma. Y si hoy algo se movió dentro de ti, no lo ignores. No lo archives como un buen mensaje. Ora, reflexiona y actúa. Porque la fe que no se mueve, se estanca. Y la prosperidad que no se ordena, se pierde. Que Dios alinee tu mente y tus caminos serán enderezados. Que sane tu relación con la abundancia y tu vida será instrumento de bendición. Que prosperes, no para idolatrar, sino para glorificar. Amén.